Hola, ¿cómo están? Las protestas en las universidades de Estados Unidos y sus ramificaciones en casas de estudios superiores a nivel internacional no han pasado desapercibidas. Y no solo porque han roto el cerco mediático, esto también ha tocado intereses geopolíticos y ha colocado en la lupa lo que hay detrás. Hoy lo vamos a analizar. Inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar datos graficados para entender el impacto de estas movilizaciones en contra del genocidio en Palestina. Estados Unidos, universidades contra el colonialismo y el imperialismo. Vamos a identificar a esta nación, a los Estados Unidos. Y es que las universidades se han manifestado contra el colonialismo y el imperialismo. Un significativo número de universitarios y también de docentes desde hace meses han expresado su descontento por el genocidio que implementa Israel en Gaza. Pero desde el pasado 17 de abril las protestas venían intensificándose. Se destacaba también en medios los acontecimientos que iniciaron en la Universidad de Columbia, Nueva York. La ubicamos en nuestro mapa con su logo. Y las manifestaciones en la Universidad de California al sur. Sin embargo, vemos casi todo el mapa teñido de color amarillo. Ahí es donde se identificaban los focos de estas protestas. Se instalaron campamentos y actividades en contra del genocidio que comete Israel y donde además se generaban este tipo de movilizaciones académicas. La política de seguridad de Estados Unidos ha sido reprimir estas movilizaciones, lo que ha generado a más de 2.000 detenidos en todo ese país. Vemos también fotos cómo ha sido la actuación de la policía ante estos hechos. Aparte de los masivos arrestos que se han producido, también se generaban amenazas, despidos y expulsiones de profesores, estudiantes y trabajadores de estas instituciones. Las protestas han activado la campaña internacional Boicot, Desinversión y Sanciones, una medida de presión que está desde el año 2005 para que Israel cumpla con el derecho internacional y las resoluciones que siguen cumpliendo, que son emitidas por Naciones Unidas. Vamos a seguir revisando datos que ha sumado toda esta movilización en Estados Unidos. Ha sido el efecto contrario. En vez de callar su voz, ha generado réplicas en otras partes del mundo, donde se han unido millones de personas a estas manifestaciones universitarias. Hasta el continente europeo vemos el mapa que nos señala a países como España, Alemania, Francia, Suiza, Irlanda, Países Bajos, Reino Unido, Austria y Grecia. Se siguen sumando, dando pie a reclamar no solo el alto el fuego en Gaza, sino la liberación y readmisión de los estudiantes detenidos y expulsados durante estos meses de manifestaciones. Además, vienen exigiendo que estas casas de estudios superiores no realicen acuerdos ni contratos con Israel, ninguno que beneficie al gobierno de Netanyahu, porque tan solo estos recursos tienen destinos que no son los de investigación ni de desarrollo académico. Es lo que denuncian también los universitarios en estas casas de estudio superior. De esto y más, vamos a conversar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo desde Estados Unidos, Danny Shaw con nosotros, quien es profesor universitario. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido al mapa. Saludos, gracias por la invitación. Danny, sabemos que tú has sido víctima también de esta represión por parte de la administración de Joe Biden, detenido por protestar y expresar también su solidaridad con el pueblo palestino. ¿Por qué decide la administración Biden criminalizar estas protestas que además eran pacíficas y se desarrollaban en los campus universitarios? No estamos hablando de zonas públicas, abiertas, ni el Capitolio ni la Casa Blanca. Ya nosotros somos miles y miles de estudiantes, de jóvenes, en el caso mío un profesor, que hemos sido arrestados, que hemos sido maltratados y brutalizados, nada más para protestar un genocidio. Y hay que analizar la relación coordinada entre los nuevos ataques contra Rafah. Están estrangulando a Rafah, no hay agua, no hay alimentación, ya no va a haber vida en Rafah, donde hay una concentración de más de 1 millón de refugiados palestinos, muchas veces refugiados 2, 3, 4 veces,
no hay cómo calcular el nivel de trauma. Y al mismo tiempo están coordinando el arresto y el maltrato de nosotros, tal vez la última voz que iba a poder salvar a Gaza. Bueno, Joe Biden habla con doble cara. Él dice que va a acotar siempre toda la ayuda militar y las bombas para Israel, pero se sigue mandando miles de millones de dólares en apoyo a la entidad sionista. Se ha quedado claro frente al mundo que el genocidio sionista también es el genocidio de los Estados Unidos y de Alemania, de la Inglaterra y de Francia, o sea, del mundo occidental colonial. En medio de esta táctica que además replica lo que hace Israel en Gaza, bien lo reseñas en tu análisis, lo mismo que hace la Fuerza Pública de Estados Unidos contra los universitarios y los docentes, la misma réplica, la misma estrategia de asedio y también de represión, sumado al genocidio, por supuesto, que ya tiene otras connotaciones más allá de la vulneración del derecho internacional y del derecho internacional humanitario y los ataques a Rafah, que además vulneran el ingreso de ayuda humanitaria. ¿Por qué te pongo estos contextos? Hablemos de la guerra híbrida o la censura mediática que también ha tratado de imponer Estados Unidos y el manejo que además hace el lobby sionista de controlar este tipo de herramientas, sobre todo en redes digitales. ¿Hay intereses que confluyen geopolíticos en todo esto? Porque se acusaba ya a Rusia, a Irán, inclusive a China, de fomentar y de agrandar este tipo de protestas en Estados Unidos. ¿Qué es lo que se pretende ocultar con todo esto? Bueno, Israel, la cuestión de Israel no tiene que ver con ninguna religión, es una cuestión colonial. Israel ha existido por 76 años como un gigante portaaviones gringo, imperial y colonial en el Medio Oriente. Y cada día que le da las ganas, Israel bombardea a Siria, a Líbano, a Irak, a Irán, para que no se pueda activar ningún eje de resistencia. Entonces, el eje de genocidio es responsable 100% por todo lo que está pasando. Joe Biden podría llamar mañana o hoy mismo o ayer y poner presión encima de Netanyahu y el gabinete de Israel. Y bueno, los grandes medios están a las manos del capitalismo, del sionismo. En mi caso particular y de todos esos miles y miles de estudiantes, los más brillantes y los más valientes, nos han entrevistado CNN y Fox y MSNBC y el New York Times, los medios más grandes en el mundo. Y cuando nosotros decimos que no creemos en un holocausto humano, ¿qué salen los titulares? Que somos antisemitas. Y nosotros denunciamos lo que es una guerra asimétrica contra un pueblo indígena, que salen los medios, que somos antijudíos. Pero vamos a seguir denunciando y denunciando esa manipulación del antisemitismo. Es el nuevo macartismo, es la forma de controlar la opinión pública. Ayer tuvimos una demostración, una manifestación frente a algunos de los dueños de Colombia, porque hay un gabinete en las universidades, hay banqueros y personas de la prensa, y son ellos que tienen más control. Y en nuestra movilización, un sionista trató de chocarnos con su carro. Entonces la violencia contra nosotros es permanente. Estamos preguntando cada día en qué momento uno de nuestros hijos, uno de nuestros jóvenes, además de ser agredido, va a ser asesinado. Tal vez ahí el mundo occidental comienza a prestar más atención, porque la vida palestina en el mundo colonial occidental, sin ninguna duda, la vida palestina no tiene ningún valor. Aquí en la prensa, cuando se habla de Palestina, ellos nada más hablan de refugiados y terroristas. Entonces nosotros somos testigos de 76 años de islamofobia. Es el terreno ideológico que ha preparado este genocidio, y todos esos medios que yo mencioné están 100% involucrados y culpables. Dani, te propongo una breve pausa. Cuando regresemos vamos a profundizar este tema de análisis, porque hay que ver qué intereses se han tocado en todas estas protestas
que han llevado adelante universitarios y docentes, no solamente en Estados Unidos, hay que decirlo, con una matriz internacional en el resto del mundo. Y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través de este portal web de Al Mayadin, una casa aliada a nuestra multiplataforma Telesur. Está titulando de la siguiente manera, lo colocamos en la pantalla del mapa. Israel ha lanzado bombas de fósforo sobre Rafah. Aviones de Israel lanzaron durante la madrugada del miércoles violentos ataques de artillería y bombas de fósforo sobre la ciudad de Rafah, ubicada al sur del enclave. Además, barcos de ocupación arremeten también contra disparos al norte y hasta el sur, es decir, en todo este gueto que es una cárcel de cielo abierto. En el centro, los aviones de ocupación incursionan también sobre tierras agrícolas en esas zonas ubicadas en Jur al-Dik y también al norte del campamento de Nuseirat, un campamento que alberga refugiados. Ante esa brutal embestida del enemigo, la resistencia palestina ha atacado vehículos militares del ejército de ocupación, esto en Rafah, en el eje de Netzarim y también en el área de proyecto de Amer, entre otras zonas donde se mantiene también la ala de resistencia Al-Qassam y la ala de resistencia Hamas. Han librado feroces enfrentamientos con las fuerzas enemigas que penetran al este de Rafah y también donde se han desplegado brigadas de Al-Quds, parte de la yihad islámica, batallando también a los soldados de esta ocupación y a sus vehículos invasores, tratando de precautelar la vida de los ciudadanos. Israel ha masacrado desde el pasado 7 de octubre a más de 34,000 palestinos. Recordemos que en su mayoría son niños y mujeres. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí son las banderas de China, de Estados Unidos y también de Israel. En medio, el presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden. Y es que vamos a revisar, por supuesto, esta información que hace en torno al financiamiento que habrían recibido varias universidades estadounidenses a través de esta Fundación Óptica, entidad sin fines de lucro que tiene decenas de fundadores. Y es que los estudiantes, tampoco las universidades, menos los jueces, estaban enterados. Además, le han permitido a Huawei, sí, la empresa china, seguir financiando concursos para el desarrollo de investigaciones internacionales, incluso pese a estar altamente regulado desde el año 2019. Y nunca se había hecho público que esta empresa, el gigante asiático, sería el único financiador. Aparte, los estudiantes en Estados Unidos exigen que estas universidades puedan desinvertir a aquellas empresas israelíes que han donado cuantiosas cantidades de dinero. Lo que no se sabe es con qué fin y para financiar qué proyectos. Dani, aquí dos posturas que me gustaría tocar contigo. Primero, ¿qué tan cierto es que Huawei premia universidades o universitarios estadounidenses? Otro interés geopolítico que se maneja en medio de las protestas. Y la segunda mirada, ¿qué pasa con el financiamiento que proviene de Israel, que son millones de dólares y que los propios universitarios no saben cuál es el fin y que además ha sido una de las medidas de presión, romper todo acuerdo que beneficie al gobierno de Netanyahu? Las universidades de aquí, como Harvard, como Columbia, son universidades de las élites. Promedio se paga, porque yo soy graduado de Columbia y yo salí debiendo $150,000 por mis estudios. Aquí tenemos que recibir becas y préstamos. Entonces imagínate que esos estudiantes se están pagando como $90,000 a $100,000 cada año por sus estudios. Esas universidades son grandes corporaciones y ellos tienen grandes inversiones en Israel. Por eso hemos tratado de atacar por ahí y exigir que haya una desinversión
de la entidad sionista para poner presión comercial, económica, encima del sionismo. Pero las universidades han preferido invertir millones y millones de dólares más. Imagínense, nosotros somos estudiantes y profesores pacíficos. No tenemos el derecho a tener una arma o para defendernos. Y viene la policía antidisturbio, vienen helicópteros de la policía, hay drones encima de nosotros, porque yo estuve acampado por varias semanas con los estudiantes y nosotros los profesores fuimos la primera línea de defensa tratando de proteger a los estudiantes. Entonces, cuando nos atacaron con policía armada, sacando sus pistolas y sus macanas, sus palos, nosotros nos quedamos como eso es absurdo. Ellos prefieren la violencia para promover más violencia contra el pueblo indígena de Palestina. Y bueno, la reacción de Netanyahu es que todos somos antisemitas. Ellos no se cansan de ese discurso, de esa manipulación. Bueno, en el caso de las universidades chinas y las universidades de Irán, nosotros hemos recibido mucho apoyo moral. En muchas partes del mundo nos están llamando un ejército moral, porque ¿cuáles son nuestras armas? Nuestras armas son esto: los libros y la historia y la verdad. Malcolm X nos enseñó que la verdad siempre está al lado del oprimido, del ocupado, del colonizado, y en este caso el víctima de un genocidio. Dani, y toda esta situación, quiero preguntarte, ha golpeado fuertemente la popularidad del actual presidente Joe Biden. Nunca antes en la historia de Estados Unidos se llegaban los candidatos, tanto Donald Trump como Joe Biden, con tan baja popularidad a unas elecciones, además, no solo presidenciales, sino también legislativas que se celebrarán en noviembre. ¿Está en riesgo también el financiamiento que podría recibir los demócratas de los grandes apellidos, digámoslo así, como los Rockefeller y otros, en medio de una campaña? ¿Esto habrá puesto en jaque, esta movilización habrá logrado esta desestructuración, prácticamente un quiebre en la política estadounidense? Bueno, por eso que están atacando a TikTok. Por ahí que se mueve la juventud y la opinión pública de la juventud en TikTok. Por eso hay una segunda guerra fría contra TikTok. Ellos no quieren que nosotros tenemos libertad de expresión. ¿Cuántos profesores como yo hemos sido despedidos de nuestros trabajos? Aquí no hay libertad de cátedra cuando tiene que ver con Palestina. No tenemos el derecho de expresarnos. Hemos sido censurados muy fuerte. Pero los grandes donantes, usted puso el ejemplo de los Rockefeller, no, ellos siguen firme con el genocidio, son fieles al holocausto, son fieles al Partido Demócrata, y el Partido Republicano también tiene sus donantes. El sionismo está muy invertido y conectado a ambos partidos. Para mí da vergüenza que dos señores ya viejos con más de 80 años van a disputar el poder presidencial dentro de algunos meses. Ambos llegan sin ninguna popularidad. Aquí la política para la mayor parte de la juventud y los obreros y los otros sectores oprimidos, nosotros no creemos en la misma politiquería de siempre. Buscamos una tercera vía, otros candidatos alternativos que tienen otras opiniones, incluyendo una opinión anti-genocidio. Última pregunta ya para cerrar el análisis, me gustaría hacerte. Hay una revista alemana, Der Spiegel, que ha lanzado una noticia que me causa, digamos, suspicacia. Y te pregunto por qué lo hace. Hablan de una posible renuncia de Joe Biden y que estarían perfilando a la ex primera dama, Michelle Obama, para candidatear en su lugar, en momentos además que se desarrollaban estas protestas universitarias. ¿Por qué se anima a Europa a dar este paso? ¿Qué hay detrás? Bueno, yo no sé si puedo confirmar ese titular. Eso puede ser un chismoteo, porque muchas veces los titulares están diseñados para eso, para distraer. Es la primera vez que yo oigo que Michelle Obama haría eso. Ahora, muchos están cuestionando. Joe Biden no es popular, ya es viejo, parece que sufre de una pérdida de memoria. No es una persona que se puede expresar bien.
Entonces, ¿por qué el Partido Demócrata no puede encontrar otro candidato? Parece que ellos confían en Biden, porque Biden no pone ningún posicionamiento crítico y ellos pueden llevar a cabo su genocidio y ellos pueden seguir con su guerra contra Rusia. Están tratando de establecer cientos de millones de dólares, digo yo, miles de millones de dólares antes de que Trump gane en noviembre. Entendemos que Trump, según todas las encuestas, va a ganar, pero ellos saben que Trump va a cortar varios presupuestos de la OTAN, de la guerra en Ucrania. Entonces están tratando de aprovechar ahora a Biden, que es como un mommy, que es como un esqueleto, que no tiene pensamiento crítico. Ellos quieren aprovechar los próximos meses antes de que entre un posible nuevo presidente, que sería Trump. Y no sabemos, parece que Trump va a ser tan fiel al proyecto genocidio igual que Biden. Entonces aquí podemos concluir con esa formulación teórica y histórica que la democracia burguesa es la opción democrática de escoger entre dos candidatos que apoyan un genocidio cada 4 años. O sea, vamos a elegir entre dos opresores. Eso es nuestra opción llamada democrática aquí en las entrañas de la bestia. Nunca antes quizás había medido Estados Unidos que iba a tocarle tan neurálgicamente la situación y la movilización desatada también en las universidades, no solo de Estados Unidos, que han logrado hacer eco en esa ramificación internacional. Agradecer al docente universitario Danny Shaw, quien además estuvo detenido en medio de estas protestas a favor de la causa palestina y rechazando el genocidio que emprende Israel contra el pueblo gazatí. Gracias por su tiempo para El Mapa y para Telesur. Momento de revisar nuestra coordenada. Hay otros hechos geopolíticos, sin embargo, que se desarrollan en el mundo. Wadi Calvo, desde la Argentina, nos va a comentar sobre las elecciones en Chad. ¿Cuál es la importancia de estos comicios presidenciales y si refuerzan o no esa política anticolonial? Las elecciones del pasado día 6 en la República del Chad, si bien son importantísimas para el país, ya que serían las primeras elecciones a lo largo de su historia de alguna manera independientes absolutamente de cualquier poder, pero también son claves para la región del Sahel, ya que parece haberse asociado el principal candidato y actual presidente del país, el general Mahatma Devi, con las políticas ya implementadas en Burkina Faso, Níger y Mali, que tienen una postura muy antioccidental. Las tres naciones que nombré recién ya han exigido y el retiro de tropas tanto francesas como norteamericanas, lo que está sucediendo en este momento. Y el general Devi solicitó exactamente lo mismo hace pocas semanas. Así que de confirmarse la victoria, según lo señalaban todas las encuestas, muy posiblemente tendremos un bloque regional bien fuerte, coaccionado y que podría arrastrar a otras naciones africanas. Agradecer a Wadi Calvo por participar en nuestra coordenada. Nos ubicaba en otros hechos que se vienen desarrollando en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en El Mapa. Ya para finalizar este programa, les proponemos revisar nuestro vector. Nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Protestas. Lo que inició en la Universidad de Columbia en Nueva York como una protesta de estudiantes por esas acciones de Israel en Gaza se ha transformado en todo un movimiento nacional con ramificaciones internacionales que está dividiendo a Estados Unidos y podría tener serias implicaciones políticas de cara a estas elecciones presidenciales y legislativas de noviembre. Biden no solo está entre la espada y la pared en términos de popularidad, también lo está en términos de respaldo económico. Medios europeos incluso hablan de la posibilidad de renuncia a su candidatura.
Tal ha sido la desesperación de la administración de Biden, que usa la narrativa de antisemitismo para tratar de controlar a las universidades, en realidad a sus universitarios y docentes. 2. Cerco mediático. Mientras las protestas se desarrollaban en estos campus y se criminalizaban, deteniendo a más de 2.000 estudiantes y maestros, quienes han logrado romper ese cerco mediático donde se ha convertido también en el blanco de intereses geopolíticos, para tratar de desvirtuarlas, involucrando a Irán, Rusia y hasta China, afirmando que esto les ha permitido explotar divisiones en Estados Unidos. Pero no nos engañemos, quienes censuran son Estados Unidos e Israel y sus aliados en la región. Si no, pregúntenle a Javier Milei, aliado sionista que está censurando a nuestra multiplataforma Telesur. 3. Crímenes. Las divisiones internas en Israel y Estados Unidos son cada vez más evidentes. Las protestas en Tel Aviv son recurrentes. Estados Unidos afronta una crisis política, social y hasta económica. Ambos gobiernos han perdido credibilidad ante sus propias poblaciones y legitimidad en el contexto internacional. Más allá de seguir sosteniendo sus discursos y emplear tácticas de confrontación, chantaje y hasta genocidio, la juventud en el mundo está dando esa batalla de ideas, rompiendo paradigmas y despertando. Y ese es el efecto del surgimiento de este mundo multipolar. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.